tenemos en línea ya al diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, justamente para profundizar sobre esto. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo le va? Hola Constanza, Claudia, muy buenos días, bien, ¿y ustedes? Muy bien, y estamos con Constanza Santamaría, que lo tenemos conectado por Zoom para quienes lo Ah, mira, quieran lo podemos ver ahí ver y también. escuchar a través de pauta.cl. Diputado, este es el Sí, muchas tema. gracias por la invitación. Gracias a usted por estar ahí. El tema de fondo es el que decíamos, pero Connie tenía razón de que usted también es diputado por la zona, por Valparaíso, y está el tema de la mega toma que me imagino que genera también Sí, mucha preocupación. bueno, es un tema que se alarga hace harto tiempo y la verdad yo encuentro escandaloso, no solo como diputado, sino que además como vecino de la región de Valparaíso encuentro escandaloso que el gobierno haya dejado pasar tantos años sin resolver este asunto y que hoy día se hagan los sorprendidos y estén intentando sacar conejos del sombrero o soluciones de último minuto que de verdad son inaceptables. O sea, que tenemos miles de familias que están en esta toma hace ya bastante tiempo, de forma irregular. Los dueños de ese terreno tienen un derecho sobre el mismo y en ese sentido, si se quiere implementar ahí un proyecto habitacional, es el Estado el que tiene que pagar. Pero aquí ya vemos que el ministro Marcel, junto con quienes dirigen hoy día el gobierno en la moneda, han generado un descalabro financiero en nuestro país a tal nivel que tienen que estar metiéndole mano a la Corfo, tienen que andar pidiéndole préstamos forzosos a los chilenos para financiar las pensiones, tienen que estar inventando una cantidad de artimañas y mecanismos irresponsables para parchar los hoyos que han generado con su gasto irresponsable, porque por supuesto en los gustitos ideológicos ahí no han dejado de gastar en absolutamente nada, ni siquiera Diputado, en contrataciones irresponsables a miles de funcionarios nuevos. diputado, lo que hay ahora en la toma de San Antonio es que hay una orden perentoria judicial que la próxima semana hay que desalojar y se inicia el desalojo, ¿cierto? A la cual el gobierno se ha resistido desde hace demasiado tiempo y no han generado ninguna solución. Hay Ya, que dejarlo muy es claro que, eso. claro, pero es que le quiero preguntar porque efectivamente, digamos, ¿cuál es la alternativa y cuál es la solución? Porque si bien hay que cumplir con la ley y el gobierno, yo entiendo que sabe que tiene que cumplir con la ley, está viendo cómo hacerlo. ¿Cómo se hace cuando hay que desalojar a miles de familias? Muchas de ellas, o la mayoría, en situación de vulnerabilidad. Hay niños, hay familias, hay adultos mayores, hay gente también que, digamos, se dedican a cometer delitos, porque las tomas se han transformado un poco en eso en distintas partes de nuestro país, en focos de sectores donde hay toda clase de delitos y abusos también de la misma gente que vive en la toma a sus otros vecinos. ¿Cómo se hace en la práctica, usted como diputado, para realmente solucionar este problema, ya no el fondo, sino que poder cumplir con un fallo, cumplir con la ley y además no producir un drama humanitario como el que probablemente vamos a ver si es que se desaloja? El gobierno dijo incluso que no tenía los carabineros suficientes para poder hacer este desalojo. ¿A dónde se lleva a esa gente? ¿Qué alternativa se le da? ¿O no se le da ninguna alternativa y se los deja en la calle? ¿Cómo se hace? Pensando además que si es que Mira, Connie, déjeme solamente terminar con el último punto, que si se hace sí, lo que finalmente los dueños de la toma están forzando también, que es a comprar el terreno para que se instale ahí esa gente, también es un mal precedente para todos los chilenos que están haciendo una fila por años siguiendo la ley y para poder tener su casa propia. por supuesto que es un pésimo precedente, pero aquí, Connie, quienes tienen la responsabilidad de haber generado esa solución no hoy día, sino que hace ya mucho tiempo, es el gobierno, es el Ministerio de Vivienda, es el ministro Montes, que al parecer está ahí flotando en las oficinas del MIMBU desde que ocurrió el escándalo de Democracia Viva, porque hemos visto una falta de conducción brutal en el ministerio y no se da solución a ninguno de los problemas, desde la reconstrucción de Viña del Mar hasta la mega Ya. toma Diputado, de San Antonio. perdone que lo El interrumpa, pero solo problema para poner es un que, punto. dame un La segundito, toma en San dame un Antonio segundito, es que comenzó en 2019, ¿ah? el problema es la temporalidad. Sí, pero el problema es la temporalidad. El problema es que vengamos a estar discutiendo sobre eventuales soluciones hoy día, cuando ya tenemos encima la orden de desalojo, una orden de desalojo que viene pospuesta además desde hace demasiado tiempo. Entonces aquí el problema es que el gobierno no llega a tiempo con las soluciones que se requieren y pretende achacarle la responsabilidad de esto o a los propietarios de los terrenos o al alcalde de San Antonio, la exalcaldesa que por supuesto tiene una parte
de responsabilidad, porque ella llegó, la exalcaldesa, al cargo prometiéndole a la gente de la toma cosas irresponsables y que era imposible de cumplir. Entonces aquí tenemos un hilo de malas decisiones desde las autoridades locales a las autoridades nacionales, y Perfecto, que pero ¿cómo nadie se se ha hecho cargo soluciona? de este problema porque le han hecho el quite. La Diputado, forma como tiene se ha usted, solucionado si esto uno era si uno se pone a mirar hacia atrás, por supuesto, generar soluciones habitacionales. usted tiene el punto. Ahora, solo para poner, esto comenzó en 2019, o sea, claro, podemos empezar en por qué se permitió que toda esa gente se instalara, que se fue agrandando y no se puso en su minuto el límite. También hay una negociación por parte de los dueños de los terrenos, que también hay una, digamos, muchas veces dejan que la gente se instale para después hacer un negocio. No sé si este es el caso, pero es que no le corresponde a los pero dueños el de los punto, terrenos desalojarlo. pero Si no, por también supuesto, seamos pero correctos en sí, eso. sí, pero sí hacer la denuncia, por lo menos. Pero, diputado, ¿cómo se hace cuando ya el problema está sobre la mesa? ¿Cómo se soluciona cuando hay una orden de desalojo para la próxima semana, para el miércoles de la próxima semana? Es poco lo que se puede hacer en una semana en cuanto a soluciones habitacionales, y por lo mismo lo que yo estoy diciendo es que el gobierno debió haber llegado mucho antes, sea el gobierno de Piñera o sea hoy día el gobierno de Boric. Ahí, en el fondo, las responsabilidades le corresponden a cada uno por lo que les tocó en su momento. Pero aquí hay órdenes judiciales de última instancia de desalojo que vienen de este periodo de gobierno y no se han hecho cargo. No se ha hecho cargo el presidente, no se ha hecho cargo el delegado presidencial, no se ha hecho cargo el ministro de Vivienda, y todos se chutean la pelota entre ellos. Es de verdad una locura que hayamos llegado a este momento, a este punto, para que vengan a tratar de traspasarle la responsabilidad además a los propietarios, decirles Diputado, que ellos tienen que entrar a negociar con una especie de cooperativa y hacerse responsable de un eventual no pago o que los compromisos no se cumplan, cuando es el gobierno, es el Estado el que tiene que venir con los recursos que hoy no tienen porque los han despilfarrado, a comprar ese terreno y sí, generar una solución habitacional pero a la gente, porque sí. entiendo que hay un problema de la fila, y sí, estoy de acuerdo con el problema de la fila, pero aquí tenemos miles de personas en este lugar que se va a generar un conflicto social y un conflicto también urbano dentro de la comuna de San Antonio que genera una urgencia. Sí, Pero diputado, ¿me eso tiene que permite? hacerse de forma ordenada y no se hizo a tiempo. Sí, diputado Luis Sánchez, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano. Me tocó entrevistar tempranamente al alcalde de San Antonio y él hacía un punto importante. Decía, ojo, porque es una toma, una mega toma como la que se está viendo en San Antonio, no tiene soluciones fáciles. No es solamente, o sea, él decía, tampoco se puede comprar, el Estado hacerse cargo de comprar los terrenos y entregarlos porque se siente un precedente muy complejo. En Chile tenemos Entonces debieron haber desalojado Claro, antes. claro, lo que dice el alcalde, que asumió recién en diciembre, digamos, tampoco es responsable, recién asumió. Entonces él decía, mire, en Chile tenemos 1.400 campamentos, entonces también es muy importante la señal que como Estado uno tenga que dar, porque si no, entonces todas las tomas van a pedir que el Estado le compre los terrenos. Entonces, efectivamente, la complejidad de la discusión de un campamento que comenzó en el 2019 va a requerir que también la política se haga cargo de la sofisticación de una problemática como esta, pues las tomas son un problema en Chile hoy día. A ver, sobre eso una cosa. Sí. Nosotros no podemos, desde la política, estar peleando contra nosotros mismos. Aquí tiene que haber institucionalmente una definición. O las tomas, se adopta una decisión radical en contra de ellas y se desalojan estas desde el mismo momento en que se comienzan a instalar, o bien se generan mecanismos especiales de solución habitacional para quienes estén en esos asentamientos precarios, porque no puede vivir en un limbo. O sea, en el limbo llegamos hasta donde estamos aquí en San Antonio. Entonces, el alcalde Vera, que sí está recién electo, pero estuvo antes en el cargo. Entonces, no es una persona que viene de afuera, no es alguien ajeno, y yo creo que todos los sanantoninos, o sea, lo tienen perfectamente claro. Entonces, aquí no podemos estar con este doble estándar o peleando contra nosotros mismos, contra nuestra propia conciencia, en una cuestión donde al parecer no se toma ninguna decisión. O sea, o tú eres duro contra las tomas, o generas mecanismos de solución habitacional contra las tomas. El momento para definir eso no es al final, cuando ya tienes la orden judicial de desalojo y tenemos un conflicto que se alarga hace una cantidad impresionante de años. Aquí hubo inacción por parte del Estado y el Estado tiene que hacerse responsable. ¿Y cómo se hace responsable? Comprando el terreno. No le puede exigir a los dueños de ese terreno que se entiendan con los vecinos. Eso es infantil, es poco serio,
y no está a la altura de lo que nosotros debiésemos exigir al Estado. Si el Estado quiere exigir a los dueños que se entiendan con quienes tienen alguna reclamación respecto al terreno, entonces el Estado tiene que asumir su rol y desalojar desde un primer instante. Si es que Bien. no queremos que existan megatomas, desalojemos en un primer instante. Pero esa decisión, el gobierno o el gobierno Piñera, quien corresponda, tuvo que haber tomado esa decisión hace años, no hoy día. Claro, solo para hacer el contexto, 2019 vino el estallido social, esto empieza justo antes, después viene la pandemia y esta toma se fue agrandando hasta convertirse en lo que se dice que es la toma más grande de nuestro país, con más o menos 10.000 personas viviendo adentro. Pero y también para agregarle más pelos a la sopa en una situación que, como dice la Claudia, se repite en otras partes de nuestro país. Acá se ha dicho, por ejemplo, y lo han dicho algunos dirigentes de la toma, que los dueños de ese momento de la toma no solo no pusieron resistencia, o sea, no es que aquí hubo una usurpación violenta para tomarse el predio, eso lo dijo Verónica Morales, dirigente de la coordinadora Quinta Costa de San Antonio, no sé si usted la conoce a ella, digamos como diputada de la zona, y ella dice que nosotros llegamos acá con el permiso del representante legal del dueño que estaba en ese momento, incluso da el nombre, Luis Medel, que dice que él venía a hacer reuniones con los dirigentes acá, le estaba ofertando el terreno. Y es algo que también lo hemos visto en otras partes, o sea, que aquí podría haber también un dueño de terreno que estaba interesado como una fórmula para vender su terreno al Estado, que se lo tomaran. Y eso no es la primera vez que ocurre. Entonces también, por eso es tan difícil la solución. Tampoco es llegar y comprarle al precio que defina el dueño, si es que no se hizo nada en su momento también por parte del dueño, no solo para evitar, sino que aquí están acusando de que promovió incluso la toma. Mira, Connie, yo creo que hay que ser muy preciso respecto a esas cosas. Yo creo que es muy complejo hacer la imputación a los propietarios de terrenos de que andaban promoviendo tomas. Es lo que Yo dicen creo los que ningún dirigentes. dueño... Es lo que No, dicen los pero dirigentes de de que la toma. a ver, es que hagamos una distinción. Porque esta es una situación que se produce no solo en San Antonio, aquí en Viña Sí. del Mar tenemos el campamento Manuel Bustos, que también le compite ahí a ver cuál es el más grande de Chile y ahora se está regularizando. Y bueno, tenemos muchas situaciones donde al final lo que pasa es que el propietario no se mete. Porque el propietario no puede estar contratando grupos de mercenarios ni soldados irregulares para estar resguardando sus terrenos. Eso es algo que atenta contra el Estado de Derecho. Los que tienen la responsabilidad de ejecutar el cumplimiento de las leyes, entre esas el resguardo del derecho de propiedad, es el Estado. Y el Estado se hace completamente ausente porque ¿qué es lo que le impone hoy día el Estado de Chile? Recordemos que la ley de usurpaciones existe hace muy poco tiempo y ahí se establecieron mecanismos más fáciles, pero lo que siempre se había tenido que hacer es un juicio bastante extenso, un juicio en tribunales donde el propietario a su propio costo tenía que ir a disputar y exigir que hubiese un desalojo. Bien. Esto no era un tema fácil, es un tema tremendamente costoso Muy y complejo, desgastante sí. para los dueños de los terrenos. Ya, Y con un Estado que no se involucraba, que no se hacía partícipe y no se hacía un actor relevante porque todos le hacían el quita el problema. Entonces aquí yo creo que para ir cerrando el punto, yo creo que es importante entender que el actor principal en esto es el Estado de Chile. No son los dueños de los dueños de los terrenos no están llamados en una democracia como la que vivimos en Chile a estar contratando grupos de paramilitares o soldados irregulares para que estén resguardando sus terrenos. Aquí el Estado, con sus policías, tiene que hacerse cargo de el respeto al derecho de propiedad y entre eso, entre otras cosas, está desalojar las tomas desde el momento en que se empieza a Diputado, instalar. sí, hablamos esta mañana acá en Pauta Análisis con Luis Sánchez, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano. Me cambio de tema por el tema que nos interesaba profundizar. Es esta información que conocimos en el día de ayer, que publicaba el The Clinic, sobre estos traspasos de Corfo al gobierno por 3,4 billones que implicaron la venta también incluso de un patrimonio fiscal, pero lo que vimos en la tarde es que el Partido Republicano tomó la decisión de pedir una comisión investigadora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo pregunto? Porque también ayer vimos que desde la DIPRES se entregó una información, digamos, que justificaba esta reasignación de recursos por 3.500 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Por qué se llega a esta comisión investigadora? A ver, se llega a esta comisión investigadora porque hemos visto ya en múltiples ocasiones, no solo en esto de la Corfo, un actuar temerario, irresponsable y que bordea en lo criminal
por parte del Ministerio de Hacienda, del ministro Marcel y su directora de presupuesto, Perdón, donde ¿cómo, aquí por se le qué? mete Es que no, mano. ¿por qué bordean lo criminal? Es que es importante, Sí, es que, por eso como voy la a palabra es voy a muy grave, sí, sí, sí. entonces no puedo dejarla. Voy a ir, por eso, ojo, bordear. Y aquí, por eso nosotros iniciamos y solicitamos esta comisión investigadora. ¿Cuál es el tema acá? Se hacen estos traspasos de recursos, así como se han hecho en muchos otros ámbitos muy importantes del Estado, como en la seguridad pública. Se le ha metido mano incluso el presupuesto de las Fuerzas Armadas en un contexto en que hoy día tenemos vigentes, si no me equivoco, 4 estados de excepción. Eh, la verdad es que el Estado no le está cumpliendo a la salud en nuestro país, no le está cumpliendo las pensiones, donde anda echándole mano a un préstamo forzoso a los chilenos. Y llegamos finalmente a este caso de la Corfo, 3,4 billones, y 1,5 de esos billones son liquidación de activos, donde no sabemos a qué precio se vendieron las cosas, si se vendieron a la rápida y se vendieron a pérdida. Y por eso yo digo que aquí podrían haber incluso ilícitos eventualmente, y eso es parte de lo que tiene que indagarse ¿De en la qué comisión tipo? investigadora y por supuesto en instancias criminales. Eventualmente puede ser malversación, eventualmente puede ser fraude de instrumentos públicos, puede haber distintos ilícitos. La verdad es que no queremos amarrarnos en uno en particular. Esto es algo que tiene que investigarse con mucha mayor profundidad y por eso me estoy dejándolo así de claro. O sea, lo que pretendemos nosotros es que una comisión investigadora ayude a establecer todos los hechos, cómo ocurrieron, cómo se dieron estas órdenes de venta de activos, si se vendieron a pérdida para el fisco, en qué posición ha quedado parado la Corfo, de qué naturaleza fueron estos activos que se vendieron, porque sabemos que, y yo lo he podido conversar con gente un poco más entendida en el funcionamiento de la Corfo, aquí la Corfo tiene por hasta pertinencias mineras, Ujú. hasta terrenos. Tiene un montón de activos que son bien sensibles en cuanto a su precio, Pero ¿por qué y usted aquí habla de puede haber bordear? habido un Sí, daño. diputado, pero perdón, se Dame un entiende. segundo. Que hay un daño, aquí puede haber un daño, hay un daño en una administración negligente por parte del Pero deme ministro un segundo a Marcel. mí para poder hacer la Sí, contrapregunta, diputado, porque la idea es como poder hacer una entrevista. sí, Cuando lo que pasa es que usted plantea y dice que lo que puede haber aquí, y de alguna manera entiendo que con esto pone enfrente a la figura del ministro de Hacienda, que esto bordea en lo criminal. La comisión investigadora tiene que investigar para ver si hay ilícitos, es lo que usted está señalando. Pero ¿dónde estaría lo criminal de esta situación? Creo que es importante porque dejar pasar una sí. acusación de ese tipo es complejo. Ojo, yo lo que estoy diciendo, y quiero ser súper claro en esto, también como abogado, porque en estas Sí, cosas uno yo por no me eso. equivoco. No estoy haciendo ninguna imputación directa de que algo ocurrió. Estoy diciendo, podría haber ocurrido. Mm. Y ahí en eventuales ilícitos tenemos desde malversación hasta eventual fraude de instrumentos públicos. Esto es algo que tiene que ser parte de la investigación, tanto en la comisión investigadora como en Mm. instancias judiciales, y espero que en las instancias judiciales esto avance con toda la celeridad y aquí esto no se dilate. Diputado, Aquí ayer... nosotros, y quiero agregar solo una cosita, porque creo que es muy complejo. Aquí lo que está ocurriendo con la Corfo es Mm. como la conclusión de una historia muy larga donde hemos visto que el ministro Marcel, de haber entrado al gobierno como supuestamente quien iba a venir a poner orden, a poner responsabilidad dentro de la administración del Estado, terminó siendo quizás el peor ministro de Hacienda en la historia reciente del país, solo superado por Alberto Arenas, por su irresponsabilidad. Y aquí esa irresponsabilidad se está manifestando en que le han metido mano a la Corfo 3,4 billones, 1,5 de ellos fueron liquidación de activos. No sabemos la naturaleza de esos activos que se liquidaron, si Mm. fue a buen precio, probablemente no fue a buen precio, y aquí hubo Diputado, un perjuicio tanto para Corfo como para todo el Estado, y el ministro lo que está sí, haciendo es eh, parchar hoyos generados por mala administración fiscal, y diputado. eso no solo es condenable, es una brutalidad. Ya, pero diputado, desde Hacienda y el mismo ministro Marcel ha dicho, porque usted habla mucho de que aquí podría haber una ilegalidad. Él dice, y la misma Dirección de Presupuesto, que no hay ninguna acción por fuera del marco legal, que incluso se cita el artículo, ¿cierto? 29 bis del decreto ley 1263 orgánico de la Administración Financiera del Estado, que indica que el Ministerio de Hacienda podrá ordenar el traspaso a rentas generales de la Nación de excedentes de caja de los servicios e instituciones, incluidos en la ley de presupuesto del sector público, que no tengan aporte fiscal. Y dice que no son desconocidos porque además todo esto está de manera pública. Claro,
no se informó públicamente, no se hizo difusión, podríamos decir en las palabras de Javier Milei, pero que está todo público, está todo asequible, digamos, para ustedes también como diputados, en la sesión en que se decidió esto. Por lo tanto, ¿usted no le convencen estas explicaciones más allá de que efectivamente es sacar plata de un bolsillo para poder llenar otro? Porque esa es la situación. La deuda pública creció muchísimo y el país no tenía suficiente recursos. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué usted dice que aquí hay algo ilegal? Varias cosas en lo que plantea. En primer lugar, aquí no ha crecido por generación espontánea la deuda pública, es por mala administración financiera, porque el gobierno ha ido gastando más allá de sus capacidades, y esto no es algo que responde solo a la pandemia. Responde que después de la pandemia hemos tenido un gobierno que se ha dedicado a despilfarrar recursos públicos. Además, lo hace de forma irresponsable y poco transparente con el país. Ahí yo no me compro lo que dice el ministro Marcel y la directora de presupuesto, y no lo digo solo yo. Aquí cito a Jorge Germán, que es economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que él mismo señala que en el informe de finanzas públicas le atribuyeron un aumento de las rentas de propiedad de la Corfo a un mayor precio del litio, lo cual era un engaño. Estaban engañando a todos los chilenos porque la mitad, cerca de la mitad de ese aumento de las rentas de propiedad fue la venta de activos encargada por el ministro de Hacienda. Entonces aquí incluso pueden estar, yo quiero ser cuidadoso en los conceptos, pero tergiversando, manipulando las rendiciones de cuentas hacia la ciudadanía con operaciones financieras en el fondo que son además perjudiciales no solo para la Corfo, sino que para todos los chilenos. Diputado, sí, perdón que le interrumpa, se entiende muy bien el punto. Luis Sánchez, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, estamos súper pasados en el tiempo, le agradecemos muchísimo esta conversación aquí en Pauta Análisis, que tenga muy buen miércoles. Fue muy buena la conversación. Gracias. Gracias, diputado.